Buenos días, mi nombre es Natalia González y el día de hoy les voy a hablar sobre los paraclínicos básicos, hematología completa, examen de orina y heces, examen de urea y creatinina. Espero que les guste. Antes de entrar en el tema, hablaremos un poco sobre la fisiología hemática. Primero que todo, ¿qué es la sangre? La sangre es un tejido conjuntivo especializado que circula por el cuerpo a través de vasos. Este está conformado por distintos elementos formes y líquidos. Los elementos formes son los eritrocitos, los leucocitos y los trombocitos, es decir, los elementos celulares. Y entre los elementos líquidos o el elemento líquido tenemos al plasma, que representa un 55% del volumen total sanguíneo. Los eritrocitos son células bicóncavas y anucleadas. Bicóncavas quiere decir que son cóncavas por cualquiera de sus dos extremos. Estas son abundantes en hemoglobina y su función principal es el transporte de oxígeno y dióxido de carbono. Tenemos también a los leucocitos. Estos se dividen en polimorfonucleares y en mononucleares. Los polimorfonucleares son los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. Y los mononucleares son los monocitos y los linfocitos. Estas son células esféricas con núcleo y organelos y su función es netamente inmunitaria. Por último tenemos los trombocitos. Los trombocitos son fragmentos de células más grandes, específicamente del megacariocito. Esta es una célula gigante que tiene múltiples copias de ADN en su núcleo. Esta rompe o fragmenta su membrana formando así lo que conocemos como trombocitos. Estos son de forma irregular y no tienen núcleo y juegan un papel netamente importante en la hemostasia. La hematopoiesis. Los elementos formes de la sangre se van a dar gracias a una célula en específica, la célula precursora hematopoética pluripotencial. Gracias a la diferenciación, esta célula se va a dividir para dar o para formar lo que nosotros conocemos como los elementos celulares de la sangre. Sin embargo, esta va a depender de la presencia de factores de crecimiento y diferenciación, también denominados factores estimuladores de colonias. Durante la vida intrauterina, la hematopoiesis se va a dar en distintas estructuras anatómicas. En el primer trimestre se va a dar en el saco vitelino, en el segundo trimestre se va a dar en el hígado y en el vaso, y en el tercer trimestre se va a dar en la médula ósea. A partir de la vida extrauterina, los primeros 15 años, la hematopoiesis se da más que todo en la tibia. De 15 a 25 años se da aproximadamente más que todo en el fémur. Y después de los 25 años se concentra en el esternón, los huesos ilíacos, las vértebras y los arcos costales. La hematología completa es un examen clínico básico que se encarga de estudiar las propiedades tanto físicas como químicas de la sangre. Entre los componentes de la hemoglobina tenemos primeramente los eritrocitos. La cantidad de eritrocitos varía de acuerdo al género. En hombres es de aproximadamente de 5.200.000 a 6.800.000 por milímetro cúbico y en mujeres de 3.800.000 a 5.800.000 por milímetro cúbico. El aumento exorbitante de eritrocitos en sangre lo conocemos como policitemia y la disminución por debajo de los valores normales es de lo que conocemos como anemia. Tenemos también la hemoglobina, que es una proteína transportadora de oxígeno. Sus valores también varían de acuerdo al género. En hombres es de 15 a 18 miligramos por decilitro y en mujeres de 12 a 14 miligramos por decilitro. La disminución de la hemoglobina por debajo de los valores es lo que también conocemos como anemia. Tenemos también los hematocritos, que es el conteo de eritrocitos en sangre. Este se mide en porcentajes. En hombres es de aproximadamente 40 a 50% y en mujeres 37 a 42%. Tenemos también el volumen corpuscular medio, que es prácticamente el tamaño de los eritrocitos. Este tiene un valor estándar para los dos géneros de 80 a 100. Cuando está por encima de los valores normales, decimos que está macrocítico, y cuando está por debajo de los valores normales, decimos que está microcítico. Tenemos también la hemoglobina corpuscular media, que se traduce a la coloración como tal de los hematíes, de los eritrocitos, y se mide en picogramas. Es de aproximadamente 37 a 42 picogramas. Cuando está por encima del valor normal decimos que está hipercrómica, y cuando está por debajo de los valores normales decimos que está hipocrómica. Por último, el ancho de distribución eritrocitaria o RDSW, que mide la curva de desviación que encontramos en el histograma. Entre los otros elementos formes de la sangre tenemos los leucocitos. Estos se van a estudiar de forma generalizada y de forma clasificada. En términos generales, los leucocitos representan aproximadamente de 1 a 1.5% del volumen total sanguíneo, que es de aproximadamente de 4.000 a 10.000. El aumento exorbitante de los leucocitos se denomina leucocitosis, y la disminución por debajo de los valores normales lo conocemos como leucopenia. En su clasificación sabemos que estos se clasifican en polimorfonucleares y en mononucleares. Entre los polimorfonucleares tenemos los neutrófilos, que son los leucocitos que más vamos a encontrar, y estos se activan durante procesos bacterianos o fúngicos, y sus valores normales son entre 2.000 a 7.000.
Tenemos los basófilos que se van a aumentar durante procesos alérgicos o por acción de la histamina, que es un receptor neurológico de procesos inflamatorios, y sus valores normales son de 0 a 20. Tenemos también los eosinófilos, que estos se van a activar durante procesos alérgicos también o por la presencia de macroparásitos, y sus valores normales son de 0 a 200. Por último, tenemos los leucocitos mononucleares. Estos se dividen en monocitos y en linfocitos. Los monocitos son aquellos que producen o que realizan el proceso de fagocitosis a los antígenos, y sus valores normales son de 200 a 800. Y los linfocitos sabemos que son aquellos que se aumentan generalmente en procesos patológicos crónicos o procesos virales, y sus valores normales son de 2000 a 4000. Por último, entre los componentes de la hematología tenemos a los trombocitos o plaquetas. Estos se van a encargar del transporte de urea, creatinina o glicemia, que son componentes de los que vamos a hablar posteriormente. Los valores normales de las plaquetas son de 150 a 400. Cuando están por encima de los valores normales lo denominamos trombocitosis, y cuando están por debajo de los valores normales lo denominamos trombocitopenia. Hay que recordar que esto es uno de los valores más importantes porque, como mencionamos anteriormente, los trombocitos juegan un papel importante en el proceso de hemostasia. El examen de orina. Primero que todo, ¿qué es la orina? La orina es el resultado de la depuración o de la filtración de la sangre. La tasa de filtración glomerular es de aproximadamente 1200 mililitros por minuto, lo que se traduce a aproximadamente 80 litros por hora. De estos 80 litros, nada más se excretan 1.4 litros prácticamente al día. Sin embargo, esto recuerde que depende de algunos factores, como por ejemplo el consumo de agua, el consumo de sales o proteínas. Lo primero que se hace en un examen de orina es revisar las propiedades tanto físicas como químicas de la misma. El primer examen que se hace es el examen visual. La orina debe estar completamente líquida, ligeramente amarilla. La turbidez o el mal olor de la orina puede indicar generalmente una infección, y la turbidez generalmente está causada por la presencia de leucocitos, de bacterias, de células epiteliales, de moco, grasa e incluso ácido úrico. Posteriormente se hace una prueba con la varilla indicadora. Estas se introducen distintas varillas a la prueba de orina con algunas etiquetas químicas que detectan anomalías. Estas cambian de color cuando están en presencia de alguna sustancia específica o cuando algunos componentes de la orina están por debajo o por encima de los valores normales. Además de esto, se revisan, por ejemplo, el nivel de pH, que debe estar de aproximadamente de 6 a 8, los niveles de azúcar, que deben estar entre 0 a 15 miligramos por decilitro, los niveles de proteína, que deben estar aproximadamente de 0 a 20 miligramos por decilitro, pero estos generalmente se miden en cruces. Cada cruz indica 50 miligramos por decilitro, lo cual es realmente preocupante en caso de que esté presente en un examen de orina. También se debe revisar si hay presencia de eritrocitos, de hematíes, de hemoglobina, la cual debe ser nula en un examen normal, y la presencia de solutos, que es de aproximadamente 200 a 800 mol por kilogramo.